y rendirte mi vida en adoración. Oh Señor, a ti quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Quiero levantar mis manos, digamos. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz,
Dios a quien honramos, a quien adoramos, a quien exaltamos. Lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me recuerdas que no soy mi error. Recuérdame que soy en ti, quiero escuchar tu voz. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti. Yo creo en ti, lo que dices de mí. Creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí. Encontré mi identidad, encontré valor en ti. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti. Yo creo en ti, lo que dices de Todo lo que tengo y lo que soy lo rindo a tus pies. En cada derrota y victoria en ti yo confiaré. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti. Yo creo en ti, lo que dices de mí. Creo en ti, Y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios El les Señor le bendiga. siga bendiciendo. Más fuertes aplausos si es para el Señor. El Señor está en este lugar, amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Bendecidos.
Muy feliz Día de la Madre. Amén. Buenos días, hermana, que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, en esta mañana quería darle las gracias al Señor. Feliz Día de las Madres para todas las mamás. Amén. Por el privilegio de poder servirle una vez más. Bueno, gracias primero a Dios y a los siervos que nos dan la oportunidad de traer la palabra en esta mañana. Y bueno, por aquellos que no me conocen, soy Teresa Donis de Roldán, la mamá de la pastora Lorena, que ella está allá en Río Cuarto, y la pastora allá de Río Cuarto. Amén. Gloria a Dios. Amén. Para aquellos que no me conocen, bueno, mi nombre es Lorena, como acaba de decir mi mamá. Estoy junto a mi esposo en la iglesia de Río Cuarto. Nos hemos venido escapados con Boris, nos hemos escapado de la iglesia, del hogar. Hemos dejado ahí a mi esposo encargado de todo por una semanita. Pero bueno, hace 2 años aproximadamente que no pasaba el Día de la Madre junto a mi mamá. Así que bueno, mi esposo me dice, bueno, ¿por qué no te vas y pasas unos días ahí con ella? Así que estamos disfrutando de la iglesia, de este tiempo maravilloso que el Señor nos permite compartir. Agradecerle primeramente al Señor y a los pastores, Pastor Esteban, Pastora Estela, por esta gran oportunidad de poder compartirles la palabra del Señor en esta mañana. Y con temor, siempre con temor al Señor, porque sabemos que es una gran responsabilidad y prometemos, pastor, cuidar este lugar que nos ha dado. Amén. Mi mamá ahora va a dirigirnos en oración para poder comenzar y que el Señor tome el control de nuestras vidas en esta mañana para que sea Él hablando a través de nosotras. Amén. Le invito a que incline su rostro. Amén. Vamos a orar. Padre del cielo, Padre celestial, te damos gracias por un día más de tu amor, por un día más de tu misericordia, Señor. Padre, te damos gracias porque una vez más podemos servirte, Padre. Padre, te pedimos que seas tú usando nuestras vidas, Señor, en esta hora. Seas tú hablando a través de nuestras vidas, Padre celestial. Úsanos, Padre celestial. Danos sabiduría, entendimiento, Señor, para poder hablarle a las personas, para poder dirigirnos a ellas, Señor. Siempre lo hacemos con temor porque sabemos que vamos a tu presencia, Señor, y sabemos que tú eres fiel en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, el tema que nos ha tocado en esta mañana, no sé si algunos anotan, allá en Río Cuarto tenemos muchos hermanos que anotan, se llevan su libretita y anotan título, anotan los textos. Amén. ¿Hay alguno que anote acá? Amén. Bueno, para esas personas que anotan, el tema es comprometido con su generación. Mi mamá nos va a contar en esta mañana un poco sobre cómo ha sido su vida, cómo ha sido su nacimiento y también el mío. Sé que hay muchos que conocen su testimonio de vida y hay muchos que no, y nos pareció muy importante en esta mañana poder compartirles para saber cómo ha sido todo este proceso para que hoy en día nosotras vamos a estar delante de ustedes, delante de la presencia del Señor sirviendo. Amén. Bueno, mi vida, bueno, el nacimiento, bueno, mi mamá, somos 12 hermanos. Mi mamá fue una mujer muy luchadora. Mi papá fue un hombre muy golpeador. El golpeador para ella la golpeaba siempre. Fue un hombre que le gustaba tomar. Venía siempre, la golpeaba a mi mamá. Bueno, a pesar de todo eso, mi mamá siempre estuvo con nosotros, luchando. A pesar que ella no conocía al Señor, ni nadie de nosotros lo conocíamos a Dios. Pero sabemos que el Señor tiene un propósito en nuestras vidas, cada uno de mis hermanos también. Así que, bueno, hasta que mi mamá se quedó embarazada de mí, ahí fue el momento que mi papá los abandonó y nos dejó solo con mi mamá. Así que yo a los 16 años recién le vine a conocer a mi papá. Fue muy difícil para mi mamá criar a nuestros hermanos. Bueno, algunos de mis hermanos los criaron una madrina, a mí me crió mi abuela, la mamá de mi mamá.
porque ella sola quería poder hacerlo, pero no podía, era muy difícil. En realidad no podíamos ir al colegio. Mis hermanos, lo que sabemos, lo hemos aprendido en la vida. De chico trabajamos, fue muy duro, muy difícil, pero yo le doy las gracias a Dios, a pesar que mi abuela siempre, ella decía el tatita, porque ella siempre le decía el tatita a Dios, que ella tampoco conocía al Señor y tenía una imagen, todas esas cosas, ¿no? Bueno, pero ella siempre me hablaba de Dios, y bueno, y mi mamá, ella luchó trabajando, que siempre le ayudaban las hermanas, mis tíos, a seguir adelante con los hijos, ¿no? Hasta que, bueno, llegó el momento ya que mi abuela partió no sé si partió al Señor, no, la verdad no lo sabemos, lo dejó, y bueno, fue muy duro para mí porque ella me crió de chiquita, todo eso, así que, y llegó el momento, bueno, que crecí, bueno, hasta que me casé, conocí a mi esposo, bueno, gracias al Señor tengo 4 hijos. Le doy las gracias al Señor por eso, por la vida de mis hijos. Mi mamá se empezó a congregar en una iglesia porque ella tampoco lo hacía. Se empezó a congregar en una iglesia que fue acá. Siempre ella nos hablaba del Señor, siempre, y bueno, uno siempre no escuchaba, siempre nos hablan. Y bueno, sí, mami, ya vamos a ir, y no lo hacíamos. Por ahí veníamos a la iglesia, por una ocasión especial que ellos nos decían, y veníamos y ¿cómo se llama? Para dejarla en realidad tranquila a ella. Pero yo sé que los propósitos eran del Señor, de llegar a Él, ¿no? Yo le doy siempre las gracias a mi mamá, por su vida, por seguir luchando, por doblar sus rodillas para sus hijos, que ahora le doy las gracias al Señor porque todos están en el camino del Señor. No acá, pero en otros lugares se congregan. Amén. Toda la gloria para el Señor. Bueno, y bueno, hasta que llegó el momento tan precioso que de conocer al Señor, ¿no? Decidí, bueno, venir yo. Me acuerdo que mi hija era chiquita. Me acuerdo que yo venía con mi mamá a las reuniones, así como le contaba, así en ocasiones especiales. Llegó un momento que mi hija estaba enferma, porque ella sufría siempre, tenía amígdalas, y siempre vivía enferma ella de chiquita. Acá la pastora Lorena, porque la única nena que tengo es mujer, son 4 hijos y 3 varones. Y yo venía con mi mamá y yo no miraba dónde quedaba la iglesia, nada, porque me traía ella. Y me acuerdo que una vuelta me tomé el colectivo y me vine, me bajé muchísimo más lejos de acá, del lugar donde tenía que bajarme. Me vine caminando y ella venía con fiebre, y preguntando que dónde quedaba la iglesia. Bueno, hasta que llegué, gracias al Señor, acá. Me acuerdo que esa vuelta estaba predicando el pastor Anselmo. Me senté acá adelante con mi hija con fiebre, y me decían, ¿por qué no la llevas al hospital? Y yo decía, no, yo quiero que el pastor ore por ella. Y bueno, llegó ese momento, él oró, le pedí, cuando terminó de predicar todo, le pedí si podía orar por ella, y él, me acuerdo que él oró por mi hija, y no hizo falta de llevarla al hospital, se le fue la fiebre, todo eso. Así que fue un milagro del Señor, y bueno, y ahí donde me trajo su amor, estar firme en la casa del Señor. Y después me costó también traer a mi esposo, doblar rodillas, y mis hijos, bueno, los traía porque eran chiquitos. Bueno, después luchar por mis hijos. También les animo a aquellas mamás que tengan problemas con sus hijos, que no dejen de orar por sus hijos. Doblen rodillas, el Señor siempre vas a escuchar sus oraciones. Él siempre las vas a escuchar. Y bueno, y para la gloria del Señor,
Mi esposo está acá sirviendo, mis hijos, mis 4 hijos están acá sirviendo al Señor. Y le doy toda la gloria para el Señor. Toda la gloria al Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Y también a mi hija, bueno, ahora que nunca iba a pensar, ¿no?, que iba a ser una sierva del Señor. Y está sirviendo en ese lugar allá con mi yerno. Por la vida de mi nieto, que lo amo, es precioso. Bueno, darle la gracia al Señor por él. Así que bueno, acá estamos, sirviendo al Señor en las áreas que yo le puedo hacer, lo hago con mucho amor, lo sirvo a Él y agradecida por los siervos que tenemos, por el pastor Esteban, por la pastora Estela, por la vida de ellos que siempre nos están brindando su amor, su respeto hacia nosotros. Y darle las gracias a Dios, ¿no?, primeramente a Él. Amén. Bueno, espero que le haya sido de bendición por todo esto y bueno, seguir orando, que el Señor va a contestar sus peticiones y va a responder a cada uno de lo que ustedes pidan. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Amén. ¿Cuántos han traído Biblia en esta mañana? Les invito a que abran la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 10. Amén. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz y es más preciosa que el rubí? Amén. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra. Sabe que yo siempre, desde chica, siempre le pedí a mi mamá que ella me contara cómo había sido su vida, cómo había sido su experiencia en el camino, hasta dónde ha llegado. Y muy vagamente me vienen los recuerdos de cuando mi abuela iba a mi casa a hablarnos del Señor y mi mamá estaba como media durita para escuchar lo que el Señor tenía para su vida. Y mi abuela era muy insistente. Y me recuerdo que mi abuela traía un libro de cánticos. Las mujeres demasiado sabrán, se recuerdan de los libros de cánticos que usábamos en las reuniones de damas en las casitas. Ella se lo llevaba, yo tenía 5 años, no sabía leer. Y mi abuela tampoco sabía leer. Ella andaba con el libro para mostrar que ella tenía los cánticos de la iglesia. Entonces ella me decía, mira, tenés que aprenderte esta canción. Ella tenía señaladas las que se sabía, pero no sabía leer. Entonces ella me la cantaba. Esta canción dice así, me dice, vos sí tenés que aprender a leer. Y la primera canción que me aprendí, me recuerdo que fue Pasa por aquí. ¿Cuántos recuerdan esa alabanza? Amén. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Oh Señor, pasa por aquí, oh Señor, pasa por aquí. Y Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, lléname de ti. Oh Señor, lléname de ti, oh Señor, lléname de ti. Amén. Gloria a Dios. Esa fue la primera alabanza que yo aprendí ahí por el 2004 sin saber leer. Y sabe que yo cuando tenía 11 años, como mi mamá decía, tenía problemas de las amígdalas, sufría mucho, asmática. A los 11 años me operan en una clínica en el centro acá de Mendoza. Decían operarme porque eran muy grandes, entonces yo no podía respirar y todas las veces tenía que inyectarme Decadron. Tomaron la decisión los doctores y dijeron, bueno, la vamos a operar. Recuerdo que, bueno, me operan, salgo de la operación y salí bien. Yo le decía a mi mamá solamente que sentía de este lado de mi garganta algo. Le digo, mami, tengo algo como una pelotita. Y mi mamá me decía, debe ser normal.
Llama a la enfermera y dice, debe ser consecuencia de anestesia, dice. Así que ni me revisó, la enfermera se fue. Pasaban las horas y yo seguía con esa molestia. Y viene de vuelta la enfermera y me revisa, porque fui muy insistente. Me acuerdo que yo sentía que tragaba sangre. Y vienen, me revisan y dicen, vamos a tener que llamar al doctor que la operó. Vienen el doctor y me dice, habla con mis papás. Dice, papás, tenemos un gran problema. Cuando estuvimos operando a su hija, hemos reventado una de las venitas de su garganta por dentro. Eso ha hecho que se haga un coágulo de sangre. Y trataban de sacármelo y mientras más absorbían el coágulo, más grande se hacía. Entonces empezó a preocuparse el doctor y dijo, vamos a tener que meterla de vuelta a cirugía. Y ahí fue donde yo lloraba, me acuerdo que lloraba porque tenía mucho miedo. Y ahí fue donde vi a mi mamá arrodillarse y lloraba delante de la presencia del Señor pidiendo por mi vida, porque era un caso en un montón. Entonces veía a mi mamá como ella doblaba sus rodillas por mí y fue lo último que vi. Después me desperté de la operación, estuve aproximadamente 2 meses sin hablar, quedé muy, muy mal de mi garganta. A los 12 años fui, ¿cómo se dice?, incitada para poder cantar por Zuli, que todos la conocen. A Zuli fue mi maestra educando por allá en Luján cuando vivíamos, y ella me llevaba a querer cantar, y a los 12 años yo podía cantar con lo que el Señor había hecho pasar en mi vida, de mis operaciones de garganta. Yo le doy la gloria al Señor por ese milagro que el Señor hizo por mí, y sé que tuvo mucho que ver la oración de mi mamá en ese momento, porque aún en ese momento mi papá no estaba firme en las cosas del Señor. Sin embargo, mi mamá dobló sus rodillas, se desparramó en la presencia del Señor y oró por mi vida, entregó mi vida al Señor y confió en que todo iba a salir bien. Y para la gloria del Señor, hoy puedo cantar, que para mí es muy importante el poder cantar. Es uno de los servicios que hacemos ahí en la iglesia Río Cuarto. He tenido que aprender a tocar el teclado, así que de a poco nos vamos armando. Les quería compartir que vayan buscando en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo 1:5. Amén, hermanos. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu padre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Amén. ¿Sabe que Timoteo era de padre griego, el cual no tenía fundamento en la Biblia, pero su abuela y su mamá eran judías? Y acá en este versículo habla sobre cómo su generación, su abuela y su mamá, habían puesto sobre él y habían impartido sobre él esa misma fe que tenía. Amén. Lo halaga Pablo acá a Timoteo, porque como saben, el libro de Timoteo es escrito por Pablo, y halaga a Timoteo cuando habla de él y dice que había sido su fe impartida por su abuela y por su madre. Y ahí es donde podemos ver cómo generación tras generación podemos nosotros impartir la palabra del Señor. Cuán importante es que nosotros enseñemos a nuestros hijos de la palabra del Señor. ¿Sabe que Boris hace unos días cumplió 5 meses y le gusta mucho la música, le gustan las canciones? Y hay una canción que le canto del Educando, que es 2 casitas a orilla de la mar, bueno, que habla sobre la roca, de crear nuestro hogar sobre una roca para que cuando venga el mar no la derribe. Y yo le empiezo a cantar esa canción y mi hijo se vuelve loco, empieza a mover las patitas. Y soy mamá por primera vez y la verdad es que permanente pido al Señor que esté guiando mi vida en todo momento, porque los niños son una esponjita. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos,
los niños hacen exactamente igual. Y veía como a nosotros nos gusta la música, a Boris también le gusta la música, entonces digo, qué importante que es dejarle un buen legado a los hijos, que es la mejor herencia, que conozcamos a nuestro Señor. Amén. Mujeres, les animo a que cada una de ustedes se puedan comprometer con su generación. Es muy importante. Yo agradezco tanto a Dios por la vida de mi abuela, que fue usada por el Señor, que habló a mi madre. Gracias le doy a Dios por la vida de mi madre, porque ella oyó la voz del Señor. Y hoy en día estamos sirviendo toda la familia del Señor, y eso es algo por lo que le doy gracias a Él, por haberle conocido. Siempre con mi mamá y mi papá nos ponemos a pensar dónde estaríamos si no hubiésemos conocido al Señor. Y siempre dice mi mamá, yo estaría divorciada de tu papá. Y ustedes, dice, no sé qué serían de ustedes, dice mi mamá, no me lo quiero ni imaginar. Así que es para la gloria del Señor que nosotros estemos sirviéndole. Amén. Les invito a que abran en el libro de Hebreos, donde habla sobre la mamá de Moisés. ¿Cuántos recuerdan la historia de Moisés? Amén. Hebreos 11, del 23 al 28, dice así: fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas, para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de los primeros hijos varones. Amén. Amén. ¿Sabe que cuando leíamos la historia de Moisés, veíamos esto que hace su madre, de dejarlo en las aguas para que no lo mataran? Si vamos a Éxodo más anteriormente, recuerdan que la historia de Moisés en esos tiempos en Egipto, a los hijos de Israel estaban matando a los niños varones, porque si eran más cantidad de varones, después iban a poder pelear contra los egipcios. Entonces su madre tomó una gran decisión en ese momento. ¿Cuántas no haríamos lo mismo por un hijo? Amén. Para que su hijo viva. Yo creo que las madres somos capaces de hacer lo que sea por nuestros hijos, para que estén bien, ¿no? Y ella dejaba a su hijo ahí en las aguas. Y no sé si habrá sido que la madre sabía o si el Señor ya había hablado antes a su vida, pero vemos cómo el Señor guardó la vida de Moisés en todo momento, cómo fue hallado por la hija del faraón. Y sin embargo, lo halló la hija del faraón, y la hija del faraón se lo entregó a su propia madre. Moisés fue criado por su propia madre. Moisés sabía quién era su madre, sabía de dónde venía, sabía quién era su gente. Y el Señor hizo eso tan grande con Moisés y usó su vida en gran manera. Amén. Usó su vida en gran manera. Podemos ver cómo Moisés fue usado grandemente por el Señor en el desierto. Podemos ver cómo el Señor lo escogió. Fue un hijo escogido por el Señor para guiar el pueblo de Israel por el desierto y sacarlos de Egipto. Y podemos ver la mano del Señor. Cuando su mamá tomó esa decisión, yo creo que debe de haber sido que el Señor habló a su vida y en su corazón
para que ella pudiera hacer ese acto de dejar a su hijo y que lo iba a usar de gran manera. Él tenía la convicción de saber quién era. Y yo les invito a que no dejen de orar por cada uno de sus hijos. Yo sé que hay muchas cosas de este mundo que parecen placenteras y lo son, pero saben que son solamente cosas placenteras y lindas momentáneamente, pero tenemos a un Dios que es eterno. Y no hay nada más lindo que dejarle este legado a los hijos nuestros, que es nuestro Señor. Dejarles inculcado en el corazón y enseñarles y poder guiarles en el camino del Señor es lo más lindo que les puede pasar. Saber que van a pasar por dificultades, por problemas, por adversidades, pero van a ser acompañadas de la mano del Señor. Sabe que hay una hermana nueva ahí en la iglesia Río Cuarto que me decía: pastora, desde que vengo a la iglesia siento que el enemigo me ataca cada vez más. Ha tocado a mi familia, a mi hijo se le ha paralizado la mitad del cuerpo, dicen que es principio de ACV y yo no puedo seguir viniendo a la iglesia. Y yo le dije: hermana, esto es así, le digo yo. Cuando usted empieza a servir al Señor, cuando usted empieza a moverse, cuando viene a la casa del Señor, cuando se compromete con el Señor, cuando usted entrega su vida al Señor, es ahí donde el enemigo empieza a atacar su vida. Empieza el Señor a poner a prueba su vida para ver hasta qué límite usted va a seguir al Señor a pesar de cada dificultad y a pesar de cada adversidad que va a atravesar. Porque al enemigo no le va a molestar una persona que solamente venga a la reunión y se siente y escuche solamente la palabra del Señor. Le va a molestar ese tipo de gente que viene a la casa del Señor, que sirve al Señor, que es fiel al Señor, que da al Señor lo que le corresponde a Él. A esa persona el enemigo va a atacar. Y créame, hermano, que si usted está pasando dificultades, si está pasando algún problema, es porque usted se está moviendo y al enemigo le molesta. Pero tenga fe y siga en el camino del Señor, que tenemos un Señor que es grande, que es poderoso y nos va a acompañar en todo momento, nos va a ayudar a salir de cualquier adversidad que se nos presente. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué les parece si le brindo un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Sabe que en abril ya de este año que vamos a comenzar, si Dios nos lo permite, vamos a estar cumpliendo 3 años desde que estamos en la iglesia de Río Cuarto. Y no ha sido fácil, estoy lejos de la familia, estoy criando solita a mi hijo, nos estamos haciendo, ¿no? Por ahí con golpes chiquitos, por ahí con golpes más fuertes. Pero el Señor en este tiempo nos ha acompañado. Sabe que el Señor ha sido fiel con nuestras vidas y doy gracias al Señor por habernos puesto en ese lugar. Doy gracias al Señor por aquellas personas que oran por nosotros, porque hemos tomado ese gran compromiso. Y sabe que por ahí se me hace difícil pensar el estar sola ahí con mi hijo y decir, no sé si lo estaré guiando bien o no. Y sabe que lo veo dormir y oro por su vida y digo, Señor, te lo entrego en tus manos. Desde que nació hemos entregado a Boris en las manos del Señor y no hay nada más bonito que dejar a nuestros hijos en sus manos. Sabemos que el Señor siempre lo va a cuidar. Hoy en día Él depende 100% de mí, está conmigo todo el tiempo, pero a medida que vaya creciendo se va a ir despegando de mí y por esos momentos son los que estoy orando, porque yo no voy a estar siempre con Él y le pido siempre al Señor que lo guíe, que lo guarde cuando esté solito, que sepa tomar buenas decisiones. Oro por su futura esposa, sé que va a faltar muchos años todavía para eso, pero es importante orar por una buena compañera, porque yo quiero que mi hijo sea un siervo del Señor y nosotros queremos lo mejor para cada uno de sus hijos. Amén. Y quiero que mi generación siga sirviendo al Señor. No sé si ahí todas las mamás están cerca de sus hijos. ¿Qué les parece si se pone de pie en esta mañana y se pone su mamá ahí junto con sus hijos y vamos a hacer
una oración para comprometernos. ¿Cuántos se quieren comprometer? ¿Cuántas mamás se quieren comprometer en guiar bien a sus generaciones? ¿Saben que hay una alabanza muy linda que se llama La Bendición? Me gustaría, no sé si las chicas la pueden cantar en esta mañana, es una alabanza muy linda que habla sobre cómo el Señor va a estar de generación en generación. Yo confío en esa palabra, yo confío en esa palabra, que el Señor va a estar en mi generación, que el Señor va a guardar a mi generación, que va a cubrir mi generación y que mi generación será solamente para Él y dedicada 100% para Él. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Dígale al Señor que te cura. Que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cura. Que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama,
Gloria sea tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor. Tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el honor en esta mañana, Señor. Te entregamos a nuestras generaciones, Señor, a nuestros hijos, Señor, a los hijos de nuestros hijos, Señor. Entregamos nuestras vidas, sus vidas en tus manos, Señor. Sabemos que tú tienes propósitos, Señor. Confiamos en ti, Señor, en que siempre nos vas a guiar, Señor, en todo momento. Guarda nuestra generación, Señor. Cúbrelos, Señor, de manera especial. Nuestros hijos son apartados para ti, Señor. Son hijos apartados para ti, Señor, para tu servicio, Señor. Confiamos en ti, Señor, en tus promesas y en todo lo que nos has dado, Señor. Adora el nombre del Señor en esta mañana. Gloria sea tu nombre, Señor. Te adoramos. Bendecido es tu nombre, Señor. Te amamos. Gracias, Señor, por lo que haces, Señor. Y gracias, Señor, por lo que haces y vas a seguir haciendo en nuestras vidas, Señor, y en la vida de nuestros hijos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.